Hola Daniel, ¿qué tal? Dame silbidito. De las pocas manías que tengo, silbar. Silbar. Me lo debió de pegar mi abuelo en su día. Y como yo me he pasado muchos veranos con él y mucho tiempo cuando era pequeña, me daba por ahí. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas. Estoy terminando de preparar un par de cosas y ahora mismo ya os pongo para que me veáis la cara. Que a estas horas pues no será muy buena, pero bueno. Oliwi de kiwi, Gambri. Daniel, que estás muy bien, me alegro mucho. ¿Tú qué tal, Gambri? ¿Qué tal todo? Gambri hoy seguro que tiene tarea, porque he visto por ahí que hay más gente abriendo stream. Los muchos que él modera. Bien, ahora bien. Ahora bien, por suerte. Gracias, Daniel, por preguntar. Ahora bien. Bien, ha costado un poco volver a hacer directo, pero bueno. Ahora os comentaré más. Un segundo. Vale, esto está aquí, esto lo tengo aquí, y esto aquí, y está allá. Ok. Ok. Pues vamos allá, a ver si me responde todo como debe de ser. De momento veo que el sonido sí va. Las pantallas espero que también. Ok, vamos a ver si hacemos magia. Ay. Uy, me puse yo muy grande. Esto hay que editarlo. De tan grande no hace falta que esté con la cara muy fea como para que me veáis tan grande. No hace falta tanto. Prefiero ver más chat. Ahí, más chat, menos cara. No, a ver, estas horas yo me he levantado hoy muy temprano y estas horas ya no está una igual. Bueno, que también digo, yo a primera hora de la mañana tampoco tengo que tener el mejor aspecto del mundo. Porque estamos todos siempre con esa cara ahí como de sueño. Cuando te encuentras a alguien a primera hora de la mañana dices, ostras, tú, esto es un zombie. Las ojeras, ahí. Sufrimiento, qué sueño hay. Eso se nota mucho a primera hora de la mañana, ¿eh? Yo cuando voy a la oficina lo noto mucho a primera hora de la mañana. Bueno, ya oficialmente, perdón, voy a iniciar el directo propiamente. ¡Hola! Buenas, muy buenas. Bienvenidos por fin a un nuevo directo. El último que hice, si no he visto mal en Twitch, que me ha avisado ahora, fue el 30 de noviembre. Pero se lo hice súper improvisado, en plan, pues para contaros un poco lo que estaba haciendo y un poco ahí y tal. Pero realmente el último directo oficial, bueno y guay, fue yo creo en septiembre, que yo recuerde. Y además vino al canal y tal, así que hace 3000 vidas de año, así que feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz todo, que entre medias, como la mayoría me seguís por redes sociales, estamos en paz. Me preguntabas antes, la verdad que bien, ahora bien, he de admitir que una de las muchas razones por las cuales he tardado en hacer el directo y tal es por lo que os iba a aprovechar a comentar, que es en parte pues porque no he tenido mucho tiempo. Hola, Hiden, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? No he tenido mucho tiempo material porque, entre otras cosas, desde septiembre, una cosa así, he tenido como trabajo de teletrabajo y trabajo híbrido, ¿vale? Básicamente que es que medio teletrabajas y medio trabajas en la oficina. Entonces, ha sido como mucho descabale y un día de pronto llegas súper derrotado a casa y no puedes con tu vida porque te has tirado muchas horas fuera. Muchas gracias, Hiden.
Y es verdad que luego los días que teletrabajo, pues también me pasa que como estoy sentada muchas horas y tal, pues me cuesta, admito que me cuesta sentarme y hacer directos o sentarme y hacer vídeos, que también lo tengo muy parado y muy pendiente. Y también entre medias de esto, pues por circunstancias personales, al final el trabajo llegó a un punto en que me dio un poco de ansiedad y pues tampoco ha ayudado a que pudiera encontrar del todo hueco para la divulgación en un sentido de sentarme y hacer un directo, porque insisto que hay que... A mí que me gusta preparármelos y hacerlos bien, que no me gusta solo sentarme y aquí hablar, que en parte lo podría hacer, porque tampoco creo que pasara nada. Y de hecho es parte de lo que hago, pero no sé, me gusta siempre preparar algo y es verdad que no he encontrado ni el ánimo, ni el cuerpo, ni el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya está, ya lo hemos conseguido. Espero que este 2022 salgan muchos más directos, porque a lo tonto yo me abrí Twitch en febrero del año pasado, así que ya hace prácticamente un año que está funcionando el canal. Y ya me parece un logro que me sigan 20 personas. Ya sabéis que yo, cada persona que me sigue, a mí me parece una fiesta pagana. O sea, a mí me sigue uno y yo, ¡oh, me sigue una persona! Ese soy yo, pues soy muy absurda. Pero no pasa nada, a mí todo el mundo me hace ilusión. Y lo dicho, lo importante es que ya estamos bien, estamos situados, así que guay. Te has traído a tu hermano Oscar, muy bien, muy bien. Pues hola Oscar, muy buenas, muy buenas. Bienvenido a ver un directo a lo loco de los míos. Esperemos que sí, esperemos que aprendamos hoy todos mucho, que es la idea. Como siempre, aprender algo nuevo es siempre un plan fantástico para cada día. De hecho, yo creo que no hay día que no me acueste, como dicen, sin haber aprendido algo nuevo, lo cual está muy bien. De hecho, ahora que estoy medio formando a gente nueva en mi trabajo, porque al final, por circunstancias, yo estoy siendo una de las más veteranas dentro de las cosas que estamos haciendo, eh, me llama mucho la atención el que se cumple muy bien esa frase que de hecho te dicen en una película como Tarzán, en una canción como esa Hijo de Hombre, que es una muy gran canción, por cierto, y una muy buena peli. Tarzán, a mí me gusta mucho porque hay un momento en el que en la canción dice, aprende a enseñar y enseñando aprenderás. Entonces, a mí esa frase, la verdad es que cuanto más la pienso con los años, más creo que tienen razón, ¿no? Es muy, muy cierto. Así que fantástico. Vamos a intentar aprender todos, que siempre está bien. Y os aprovecho y os recuerdo, porque también ha habido novedades en este sentido. Sabéis que yo creo que me meto en todos los berenjenales y alguno más. Sabéis que me tenéis por redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram y en Ciencia Red, que tengo según los sitios. En Facebook tenemos la página, el grupo y tenéis también un perfil de Facebook por si me queréis agregar para tenerme de amiga, para hablarme de vuestras vidas también. En el caso de Ciencia Red tengo perfil como AMU y tengo página también ahí en esta plataforma. En Instagram tengo el perfil de AmuNeuro, que se llama igual que en Twitch porque no te dejan poner un nombre más largo, así que pues se abrevia. Y en Twitter también. En Twitter también estoy por ahí haciendo cositas. Entonces, bueno, las redes sociales siempre para publicar cosas, para compartir. Blogger, que lo tengo ya preparado para el mes que viene, que hacemos un año de Blogger también escribiendo distintos escritos un poquito más largos que en redes sociales, así de trabajos y de búsqueda un poco más seria y profesional, que de algo tiene que servir trabajar en una editorial, que estoy mejorando mi escritura. Y esto me lo ha dicho mucha gente ya, así que, aunque sea un poquito, habré mejorado. Y ya sabéis que tenéis también en el canal de YouTube un vídeo semanal todavía. Ya se acabó la buena, maravillosa racha de los 2 vídeos semanales, ya no me da la vida. Y otra de las cositas importantes dentro de las redes es que está el Patreon, que ahí está, sigue aumentando los ahorrillos, que muy bien. Muchísimas gracias a Tarik y a Fabio, que son mis 2 mecenas. Os adoro a los dos por intentar apoyar esto, que es una locura. Y luego está Twitch, que aquí lo tengo, que voy a intentar cuidarlo un poquito más, mimarle, darle amor. Y poco más. De hecho, tengo ideas que aprovecho y os las comento ahora después, pero
no sin antes mencionar que tenéis por aquí abajo lo que iba a decir, y es que he abierto este principio de año un Discord para si queréis tener un chat más directo, pues sobre todo también para que haya un chat, pues para cuando hagamos probablemente algún directo de noticias, que me gustaría hacer alguno en el futuro, pues que podamos hacer ahí un compartir noticias de ciencia, yo me las leo, vosotros ponéis las que queráis, yo os pongo también las que voy a tratar a lo mejor o tal, y pues ahí tenemos un poco un chat más así, yo qué sé, por si os da corte escribirme por privado en Twitter o en Instagram o en Facebook o por el correo también, que me podéis escribir por donde queráis, que yo en cuanto pueda os contesto y tal, pero bueno, yo qué sé, por daros otra vía, porque oye, por vía será en la vida para comunicarse, pues todas las que queráis y alguna más. Así que eso, que tenemos por ahí Discord. Novedades también que me he molestado en hacer en este tiempo, ya que no hago directo, pues por lo menos os hago otras cosas. Y es que, aunque no hago directos y demás, hola, la cocina de Sanji, muy buenas. Aunque no estaba haciendo directos, he estado trabajando. Ya sabéis que estoy con las redes sociales, que os he publicado bastantes cositas. Estoy trabajando en el libro, aunque lo tengo un poco parado. Estoy trabajando en los bloggers de todos los meses. Tengo pendiente grabar y hacer más vídeos para el canal de YouTube. Tengo pendiente también hacer los directos de Twitch, que los voy a intentar enfocar los próximos un poquito en el tema de la mujer y la niña en la ciencia, que ya sabéis que mañana es día 11 y es día de la mujer y la niña en la ciencia. Así que, pues quiero intentar aprovechar un poco con la excusa de eso y con la excusa del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, pues un poquito contaros la biografía de una científica, ¿vale? Que encontré un libro por aquí por casa y creo que merece mucho la pena leerlo, igual que hicimos con Santiago Ramón y Cajal, pero en este caso con una científica que no os quiero desvelar quién es, porque así genero la intríngulis y así tenéis que venir cuando haga el directo, que ya os digo, espero que sea pues en este próximo mes, con un poquito de suerte y un poquito de organización por mi parte. También os comento que otra de las cosas que estoy haciendo por ahí por detrás es, aparte del libro, los blogs y todo lo habido y por haber, es que tengo desde hace como un año más o menos conversaciones con una plataforma que se llama Explain Me. Explain Me es una plataforma que realizan podcast, que son un grupo de divulgadores mexicanos, divulgadoras concretamente, y que, bueno, me dijeron hace mucho que eligiera yo un tema, que así lo tratábamos en un podcast con ellos, etcétera, y al final por H por B, como he contado, pues se complica la historia. Y no había sido muy posible. Y de pronto encontré el artículo de parte de lo que yo estuve trabajando y experimentando con el TFG y se lo mandé en plan de, oye, pues si os parece bien, a lo mejor podría contar algo de esto, porque como yo sé un poco que había aquí y ahí tiene un poco de todo, tiene un poco de animales de experimentación, genética, embriología, tiene varias cositas que se pueden tocar. Me dijeron que encantadas de la vida, que tendríamos una reunión y pues bueno, esto fue en enero de este año, más o menos empezamos a hablar ahí y lo hemos tenido que posponer porque, bueno, por circunstancias y tal, yo he tenido a un familiar muy cercano ingresado por COVID que por suerte ha salido, pero bueno, pues como ha sido muy repentino, pues al final como que hemos tenido que retrasarlo, pero bueno, estamos ahí en conversaciones. Esta es una de las exclusividades que recibieron hace poco, de hecho creo que fue ayer, que se la di a los mecenas de Patreon, así que lo sabían un poquito antes que el resto, ahora ya lo vais a saber todos. Ya está. Que estoy hablando con Explain Me y que mi idea es participar en su podcast próximamente. También me habló Sebastián, sabéis que Sebastián es uno de los que estuvo y contactó conmigo en su momento con la página de Nutrición y sus demonios, que comparten mis vídeos y cositas así. Y pues estuve hablando con él y básicamente me comentó que iban a empezar a hacer directos en Facebook Live y que bueno, que yo estaba encarecidamente invitada a cuando a mí me diera la gana ir a un domingo de estos a su programa. Entonces tenemos que concretar también y tengo que organizarme yo también, pero la idea es ir también.
Así que, ¿quién decía colaboraciones? Pues nada, entre que voy de invitada para la cocina de Sanji de vez en cuando y tal, y entre unas cosas y otras, creo que son muy buenas noticias. No está nada mal. Oh, hola. Adgégira, hola. Muy buenas. La era de la colaboración, totalmente. Esperemos que sí. Muchas gracias, la cocina de Sanji, por supuesto. Cuando nos organicemos los dos, que cada uno tenemos nuestras historias para hacer directos, que también cuesta, ¿eh? A veces. Pero bueno, estamos en ello, estamos en ello. Así que yo creo que son bastante buenas noticias para empezar el 2022. Nos abrimos Discord, hay conversaciones para colaborar, para hacer otras cositas. Y también os diré que el otro día estuve hablando, me molesté en redactar y en escribir un par de cositas y se las he mandado al Colegio Oficial de Biólogos y ya me dijeron que próximamente las publicarían, así que cuando las publiquen, pues yo me enteraré antes, os avisaré, etcétera, etcétera. Y pues nada, hay un poquito más de divulgación, poquito a poco. Sé que tiene que estar en 20.000 cosas y solo ser una. Pero bueno, al final salen. No sé cómo, pero salen. Y pues básicamente eso. Entonces, ya os he contado próximos directos, lo de las redes, todas las novedades, y os he pedido mil disculpas, creo ya, por haber tardado tanto en hacer el directo. También os he dicho todo lo que viene. Así que yo creo que podemos ya, después de 3 horas que llevo aquí hablando, no, 20 minutos solo. Bueno, no está grave. 20 minutos hablando de mi vida, ya está. Pero la idea de hoy era aprovechar porque he tenido la suerte de que, y bueno, lo pongo entre comillas, pero en realidad no, he tenido la suerte de que me han regalado libros de divulgación científica que tengo aquí atrás. Y la verdad es que quería aprovechar y hacer un vídeo contándolos un poco, pero he decidido que bueno, que también lo podía hacer en un directo y luego total se va a quedar grabado, pues así que se queda para un vídeo, da lo mismo. Y de paso también aprovechaba y hacía el famoso directo que no pude hacer antes por circunstancias, como he dicho, de la película No mires arriba. Y así la debatimos, porque lo hice en un espacio en Twitter que fue bastante chulo, estuvo además bioplantólogo conmigo, pero bueno, pues para también hacerlo así, sino otro poco más extensivo, que yo creo que merece la pena. Así que sin más preámbulos. Bueno, no, un preámbulo más, por favor, un momento, que esto es una mejora de por favor, de mi fondo, Mirarse ahí, ¿lo veis qué mono? ¿Veis qué mono? ¿Veis qué bonito es? ¿Veis lo que me he impreso? Mi portadita y mi maravilloso logo. Que me ha costado mucho hacerlo, Me ha costado muchísimo decidir cómo cojoncho lo quería. Y como me ha costado, pues mira, ya me lo he impreso, ya no lo puedo cambiar. No, ya no puedo, conociéndome lo cambiaré, porque soy una maniática y no me puedo estar quieta, en algún momento lo cambiaré. De hecho, me di cuenta el otro día que al hacerme el Discord lo acabo de desactualizar. O sea, ahora mismo eso ya no vale. Qué depresión. Si es que no me puedo estar quieta, así muy mal. El día menos pensado me hago TikTok, también os digo, el día que me dé, me haré el TikTok. Es que lo veo. Yo tengo una neurona por ahí que hace lo que quiere, se mueve por donde quiere en el cerebro. No lo sé. Oh, mira, la cocina de Sanya aquí haciéndonos... pero bueno, esto es provocar a la audiencia. Dice, en mi caso pronto veréis las novedades en mi canal. Bueno, aquí provocando. Pues nada, las veremos, las veremos. Que la cocina de Sanji, tener en cuenta que también hace divulgación científica, muy merecida. Pues eso, que ahí tengo mi portadilla y estas cosas, aunque ya os digo que ya no tiene puesto el Discord y está un poco desactualizado. Por si acaso luego me da el venado de hacerme TikTok, esperaré un poco más. Hace falta más TikTok de ciencia. La verdad es que sí, sí. Hombre, de baile yo creo que sobran, pero como yo bailar no es lo mío, no me voy a meter a hacer baile. No, no hace falta que veamos ese horrible espectáculo en mi ser. ¿Cómo que andas buscando una cosa para mí? Esto lo hablaremos por privado. ¿Qué estás buscando para mí la cocina de Sanji? Mira, qué cosas que estás buscando. Uy, 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 qué miedo me da. En fin.
Y la otra cosita que he puesto ahí de fondo y que intentaré poner siempre en los directos es mi única neurona funcional, que es esta de aquí. Es esta. O sea, todas las que yo tengo aquí no son funcionales. Esta es la que, veis que la tengo al lado de la almohada de la cama para que me diga las cosas importantes, porque ella es la que piensa. Las demás, nada. Las demás, nada, nada, nada. Están aquí pues para rellenar algo, ¿sabes? Pero bueno, en cualquier caso, dicho esto, vamos al lío, perdón, de lo... todo lo que haga estará bien. Sí, esperemos que sí. Y todo lo que haga Chanchi también va a estar muy bien. Yo tengo media, la otra media la tiene Gambri y la compartimos. Oy, 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 qué follón tenéis, ¿eh? Eso hay que mirároslo. En fin, me recentro. Los libros que os iba a recomendar hoy son 4, ¿vale? En concreto, los 2 primeros le debo el vicio a mi pareja, que le quiero un montón. Pero ha iniciado un proceso muy peligroso. Él no lo sabe, a lo mejor no es consciente 100% de que yo soy una maniática de los libros, me encantan, los devoro. Y igual regalarme libros que además me gusten mucho de ciencia puede llegar a provocar que nos convirtamos como no en Bella y Bestia, porque en todo caso yo sería la bestia y él sería el bello, pero aparte de eso, sobre todo porque vamos a tener una biblioteca igual de grande, pero es que solo de mí, o sea, es que yo tengo un problema con los libros, tengo un problema, o sea, yo no sé si eres consciente de esto, de todo, pero bueno, si no, ya lo va a ser, no pasa nada, yo espero que me siga queriendo igual, no pasa nada. En cualquier caso, gracias a él, tengo este maravilloso libro que veis aquí, es La hiperactina y se titula Que puede salir mal, ¿vale? La hiperactina es la divulgadora científica que lo hizo. Su nombre real es Sandra Ortonoves Lara, ¿vale? Es este libro, para que os hagáis una idea de lo bueno que yo considero que es, este libro es un libro que yo me leí pues en 3 días o así. También he de decir que yo suelo leer un poco rápido. Tiene unas 238 hojas, ¿vale? O sea, no es un gran libro, no veis que no es súper gordito, ¿vale? Es un pelín gordín, pero... y esta chica tiene un canal de YouTube, ¿vale? Y está también por Instagram, por Twitter y tal. Es una chica que explica sobre todo cosas de biomedicina, porque fue precisamente en lo que se graduó ella. Y luego ya después hizo un máster también en comunicación científica, médica y ambiental. Entonces, es un libro que a mí me flipó porque cuenta cosas totalmente de biología, de biomedicina y de biotecnología, realmente conceptos muy importantes, muy básicos, pero que a la vez a veces te cuesta explicarlos a la gente. Y ella lo hace de una manera tan sencilla, tan como tan liviana, como lo hace también en sus vídeos, que por cierto, sus vídeos de YouTube os los recomiendo muchísimo porque es que lo hace. Pero de verdad y real, que cuando me leí el libro tardé nada y os diré también que este libro fue terminar de leérmelo y decir, yo tengo que escribir un libro. Tengo que coger y ponerme a escribir una cosa de la que yo controle, de la que yo sepa e intentar hacer esto. Intentar hacer que esto que yo quiero contar sea fácil. Os aseguro que yo soy, de verdad, soy muy fanática de leer y me gusta mucho. Solamente ha habido otro libro, bueno, otro libro no, fue una trilogía, que fue la de Crónicas de la Torre de Laura Gallego García, que es una de mis autoras favoritas, con diferencia, porque tengo un montón de libros de ella. Y ha sido, junto con esa trilogía, el libro que me ha inspirado a escribir a mí. O sea, que a mí eso, para mí eso es mucho, mucho decir. Así que sí, es magnífica. Tiene su canal de YouTube, es amiga de Altozano, de Crespo, de Terry, de Martín, de C de Ciencias. Sí, 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 es súper amiga de muchos otros divulgadores geniales, como ha dicho Daniel. Así que ya sabéis, seguirla, porque es que merece muchísimo la pena. Y de verdad, el libro, fantástico. Además, están a un precio muy asequible. No sé si valía 15 euros o algo así. O sea,
muy, 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 muy barato, de verdad, maravilloso. Y merece muchísimo la pena tenerlo, ¿eh? Esto es, vamos, para tenerlo ahí en la cama, como dicen. Además, los dibujitos y todo está súper bien hecho, ¿eh? Está muy bien ilustrado, de verdad, o sea, muy buena lectura. Si quieres un libro, te lo coges. Cambrinus, estoy en 7 streams, pero que acaparador, Cambrinus, por Dios. Ahí, de cabecera de la cama, gracias. Gracias, gracias, que no me salía la expresión. Sí, sí, es majísima, es majísima. Sandra es majísima, te contesta, siempre da apoyo, de todo, de todo. O sea, es una pasada, la verdad es que es una pasada. Yo a mí me alucina, ¿eh? Me alucina todo lo que hace y todo. O sea, maravilloso, maravilloso. Muy recomendable, ya os digo. Otro de los libros que también le podemos echar la culpa, entre comillas, a mi pareja, pero nada, culpa de ninguna. Un placer, la verdad. Ojalá hubiera más gente así en el mundo. Me regaló el libro de Genes. Este libro es un libro que para mi gusto se parece mucho al de la hiperactina, ¿vale? Porque igual que os decía que el de la hiperactina habla de biología y de biomedicina y biotecnología en general, con conceptos muy básicos pero a la vez súper importantes y que hace que algo que a veces puede ser muy difícil de explicar sea muy sencillo, de manera muy específica con la genética lo hace este libro, que se llama Genes. Es un pelín más gordito, vale, no mucho más, tampoco nos volvamos locos. Mira, voy a decir cuántas hojas tiene. Nada, tiene 100 hojas más, eso no es nada, 100 hojas más. Bueno, también os diría que hay mucha que es de bibliografía. Espera, de contenido. Vamos aquí, de texto. Porque la gente normalmente la bibliografía no se la lee. Bueno, pues eso, unas 100 hojas más, tampoco es para tanto. Y este libro, como os digo, Genes, escribiendo el guión de la vida, se llama así. Es de Adrián Villalba y concretamente, aunque digamos que lo escribe él y lo dirige él un poco, realmente lo han escrito 15 divulgadores científicos que tenéis aquí. Espera, que lo cuadro ahí. Ahí. Todos estos. ¿Que sabéis qué? Yo me quedé flipada porque cuando empecé a ver todos los divulgadores que habían participado, es que yo creo que solo no seguía a Adrián Villalba, que es el tío que había hecho el libro, porque todo lo demás lo seguía. Y yo, uy, qué enfermedad tengo. Pero también os digo que luego cuando te lees este libro, a mí me parece un libro, ya os digo, muy sencillo, maravilloso, súper necesario de tener y de leer en tu vida, al menos una vez. Principalmente, aparte de tenerlo en la cabecera de tu cama, sobre todo porque hay dos reflexiones muy importantes que hacen en el libro y que son muy ciertas. Una es que, sin lugar a dudas, la genética es algo de lo que estamos oyendo hablar ahora todos los días. Que si genes para acá, que si genes para allá, y más ahora con el COVID. El ADN, el ARN, que si vacuna de ARN mensajero, que no sé qué. Un montón de información que mucha gente no termina de entender, que no saben qué es eso, qué es eso del ARN. Pues yo eso no tengo claro qué es. Porque la genética, como es muy pequeña, las moléculas de ADN y de ARN son muy pequeñas. Entonces, nos cuesta mucho visualizar algo que en la mayoría de los casos ni siquiera hemos visto. De hecho, el descubrimiento del ADN y todo esto, que yo creo que ya os he contado en el canal de divulgación, y si no, yo creo que lo he contado también por redes sociales, o incluso yo diría que en ambos lugares ya, toda la evolución del ADN y todo su descubrimiento ha sido muy duro por eso, porque es una molécula tan pequeña que a la vez es súper importante, pero que nos ha costado mucho descubrirla. Mendel, que es el padre de la genética, Gregor Mendel, del cual yo os he hablado seguro más de una vez, es el principio de casi llegar a un libro como este, como Genes. Entonces es alucinante que efectivamente en muy poco tiempo se ha descubierto qué es la genética, los genes, y todavía estamos intentando descubrir muchas cosas de ellos. Por ejemplo,
una de las cosas que lleva rompiendo todos los esquemas los últimos como 20, 30 años es la epigenética, que es que casi todo lo que habíamos conocido, en muchos casos en genética, se asociaba a tú tienes un ADN que lo que hace es tener una información y esa información, ¡pum!, pues se va heredando, ¿no? De padres a hijos y tal. Claro, pero eso no explica porque a veces tus padres llevan gafas y tú no, o y viceversa, porque tus padres no llevan ninguna gafa, pero tú sí. Pues todas esas cosas tienen un factor epigenético que es básicamente que el ambiente también influye en cómo acaban tus genes, digamos, expresándose, accionándose, ¿vale? Entonces, este libro hace muchísimas referencias a todo el tema del COVID, a por qué es importante entender los genes, entender qué es el ADN, entender que incluso cuanto más conocemos la genética y los genes, mejor podemos tratar muchas enfermedades, porque las podemos hacer más específicas, porque las podemos hacer específicas, me refiero a las terapias. Por ejemplo, hay una cosa que ha surgido en los últimos años que es la inmunoterapia. La inmunoterapia se trata de buscar la manera de que tus propios genes y tu propio sistema inmune combatan determinadas enfermedades, a veces ayudados por ciertas direcciones que les ayudan a recibir a las células esa orden desde el punto de vista de los genes, ¿vale? Y los científicos pues pueden trabajar con ello. Entonces es fantástico, de verdad. O sea, este libro a lo mejor hay que tener me dio la sensación de que había que tener un pelín más de nivel quizás que para leerte el de la hiperactina, pero me sigue pareciendo un libro muy fácil de entender y de leer y sobre todo, insisto, muy actual, muy necesario para que no nos puedan engañar y no nos digan que si te pones una vacuna te van a meter un microchip y te vas a ir de pronto el 5G y vamos a tener unas antenas que parecemos aquí extraterrestres y alienígenas y cosas que no son realidad. Entonces, para que no se engañen, pues hay que tener conocimiento y formarse y todas estas cosas. Y para eso, pues mira, un libro como Genes está muy bien. A mí me gustó muchísimo. Ya os digo, me lo leí muy rápido, muy bien y, y ya está. He dicho que la persona que me lo regaló le quiero un montón porque es fantástico, que me ha regalado ya 2 libros fantásticos de por sí. Pues eso. Y luego yo ya, como me vine arriba, ya, ¡buah! Libros, libros, libros. Ya os dije yo que es un problema. ¿Cómo se llaman las moléculas que inhiben los genes? Uf. A ver, cosas que inhiban a los genes hay muchas. Hay muchas, de hecho. Los genes se pueden ver inhibidos por... Hay, de hecho, una proteína, una molécula en concreto que se llama la inhibina. Hay también las conocidas como las proteínas... me vendrá el nombre. No me viene ahora. Dios mío, las que condensan el ADN, por Dios. Que son precisamente las que, cuanto más condensado, por cierto, está el ADN, es decir, cuanto más enrollado tú tienes un cable, más te cuesta desenredarlo, ¿verdad? Pues en el caso del ADN ocurre un poco lo mismo. Cuanto más condensado está, más difícil es, evidentemente, que se puedan expresar los genes, porque es más difícil acceder, digamos, a la línea, digamos, de corriente, ¿no? O en este caso de la información que tiene el ADN. Y las que permiten que se condense más o menos el ADN, por cierto que lo voy a buscar, es que estoy rayadísima porque no consigo, lo tengo en la punta de la lengua y no seré capaz de decir el maldito nombre. Me caché en la pena.
Un segundo ¿veis o que os digo yo que ya no me funcionan las neuronas? Em, mm, Histonas. Ah, coño, si es que estaba sufriendo. Las histonas, que son las proteínas que están normalmente asociadas al ADN, se encargan, entre otras cosas, de precisamente hacer eso. O bien que el cable esté muy enredado, muy enredado, muy enredado y, por tanto, no se puede acceder a la información. O bien que el cable esté muy desenredado y entonces podemos acceder a la información. También, no obstante, los genes se ha visto que están inhibidos en muchos casos también por distintas moléculas de ARN, pequeñitas, otras un poquito más grandes y tal, que impiden que se exprese el propio ADN. E incluso, aunque el ADN llegue a hacer todos los procesos para llegar a un ARN mensajero, que es ya una molécula que en principio va a poder dar, pues, por ejemplo, unas proteínas o algo así, incluso habiendo pasado todo ese proceso, los ARNs, como el mensajero y otros tantos que tenemos por la célula haciendo otras cosas, que son muy importantes, por ejemplo el ARN de transferencia, que también se une precisamente a los ribosomas y junto con el ARN mensajero son los que forman las proteínas, todo ese proceso también se puede ver inhibido, ¿vale? Y se pueden ver esos ARN solamente, solo lo que es esa molécula de ARN, puede estar inhibida por otros ARNs de otro tipo. O sea, fijaos qué difícil es explicar esto de manera sencilla, porque claro, no lo podemos visualizar en muchos casos y porque no deja de ser algo que hasta hace no mucho no se sabía. O sea, la genética es una barbaridad, pero una verdadera barbaridad, la cantidad de información que nos está dando, no solo de nuestras herencias y de nuestra evolución como especie, sino incluso pues de cómo evolucionan enfermedades, o qué tipo de daños pueden provocar pues algunos virus, por ejemplo el COVID o tal, en nuestras propias células. Todo eso es investigación, todo eso tiene muchísimo que ver con los genes, con la genética, en todo momento y demás. Pues mira, Daniel, si no lo sabías, voy a intentar eh, recapitular. Bueno, ya lo hice en su momento e hice publicaciones de estas que hago por redes sociales hablando de un trabajo que yo hice precisamente sobre algunos tipos de ARN que están asociados con el tema del cáncer y que tienen que ver precisamente con parte de esa regulación. De si regulamos todo bien, todo va bien, pero a veces, si no se regulan bien algunos genes, tenemos cánceres, por ejemplo. Y de hecho, los cánceres se está viendo que prácticamente todos los tipos de cáncer están asociados en mayor o menor medida con problemas en la regulación genética de las células. Claro, dependiendo de qué célula sea, pues no es lo mismo si se te produce, por ejemplo, en las neuronas, que si se te produce en células del hígado. Pues hombre, claro, son distintos tipos de cáncer, evolucionan de manera diferente, etcétera, etcétera. Pero sí, intentaré recuperar de todas formas algunos de los trabajos que hice en publicaciones de redes sociales para intentar llevarlos al Blogger, porque es verdad que eran trabajos muy largos de varias hojas y me he dado cuenta de que lo mejor es casi que los recupere y os los lleve al Blogger para que los leáis mejor. Uno de ellos es este que os comento de los genes y del cáncer y los ARNs y tal. Es un trabajo que a mí me dejó muy descolocada en su momento, pero porque aprendí mucho también de él, ¿no? Y de la epigenética y de un montón de cosas. La verdad es que ese trabajo a mí me encantó hacerlo. Lo hice en tercero de carrera y chapó. Así que sí, la verdad es que sí. Prosigo, que estos dos libros ya no le puedo echar la culpa a mi pareja, al cual adoro. Estos ya son culpa de mi familia, que me permitieron encima seguir pidiendo y enviciándome, porque me han fomentado el vicio durante muchos años y obviamente me lo siguen fomentando. Esto es así. Eso que tiene, cuando la gente te quiere, te fomenta las cosas, ¿sabéis? Pero bueno, en cualquier caso,
Yo pedí los libros de un grandísimo, grandísimo, grandísimo divulgador científico que además es neurocientífico. A mí me encanta verle y me encanta ver su canal de YouTube, que seguramente lo conoceréis porque se llama Neurocosas, las famosas neuropíldoras, y yo creo que más de una vez he compartido cosas suyas también por ahí por redes sociales porque me encanta. Me encanta y su nombre es Pablo Barrecheguren. Barrecheguren, sí, lo he dicho bien. E Isa Loureiro, también, que es la ilustradora de este maravilloso libro. Este maravilloso libro que veis aquí, no sé si se ve, sí. Este libro que se llama El cerebro humano explicado por el doctor Santiago Ramón y Cajal. Y es que Pablo Barrecheguren, como yo, es un apasionado de la neurociencia como buen neurocientífico, pero además es un gran apasionado de Santiago Ramón y Cajal. ¿Será porque somos españoles y nos gusta que el padre de la neurociencia sea español? Pues puede ser, a lo mejor influye. Pero la cuestión es que él coge el personaje de aquí, de Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? Y él es el que le pone voz, realmente. Y te va contando todos los conceptos importantes del sistema nervioso, desde, pues aquí están las neuronas, hay otras células que se llaman glía, que están compuestos por este y este, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo voy intentando contar en el canal de YouTube, todo eso, pero contado en un libro muy finito, muy con un esquema, yo diría, como muy didáctico y muy para niños. O sea, yo es que esto, mirad, es que os voy a buscar una página, porque os la enseño muy rápido, muy rápido, muy rápido por aquello de derechos de autor y tal, pero es que, o sea, por favor, fijaos qué ilustraciones. O sea, es que mira qué bonito, estos son todo neuronas y glía y demás. Esto es como ver el cerebro, ¿sabes? Así en el microscopio. Es que esto es bonito, es que esto es bonito. O sea, la ilustradora, que os vuelvo a decir su nombre porque la tenéis que seguir porque es maravilloso, todo el trabajo que hace esta mujer, se llama Isa Loureiro. La podéis buscar. Espera, os lo digo. Os lo digo, pero ya mismo. Tiene su página web que es www.isaloureiro.com y luego la tenéis en Instagram que es @isaloureiro_arte y ciencia, ¿vale? O sea, seguirla. Y luego tenemos también, perdón, como os digo, a nuestro amigo de Neurocosas que tiene su canal de YouTube y luego le podéis encontrar como @pj Barrecheguren, ¿vale? En prácticamente todas las redes sociales. Que yo sepa está en Instagram, en Facebook y en Twitter, como mínimo. Luego no sé si tendrá alguna red social más. La verdad es que no estoy 100% segura. Pero por lo menos son esas tres, sé que por ahí anda. Y ya os digo, el libro es que, o sea, mirad qué contraportada más maravillosa, más bonita. Es que esto es precioso. Mirad, es que, o sea, es que es bonito. Es que es beautiful esto. Es que es maravilloso. Las ilustraciones aquí es lo que te deja patidifuso. Yo os digo, de verdad, con este libro he disfrutado como cuando eres niño y coges un libro y tienes todos los dibujitos del mundo y con muchos colorinchis y tú ahí súper feliz, en plan, oh, esto es un tigre, ¿sabes? Pues así, pero viéndolo del sistema nervioso, esa era yo viéndome este libro, o sea, lo mismo. Pero porque está muy, muy bien pintado, muy, 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 muy bien ilustrado, de verdad. O sea, mirar, visión rápida por aquello de los derechos de autor. Así que lo veis y no lo veis, lo veis y no lo veis, ¿vale? Ahí está, el conectoma. Ya está, que ya lo habéis visto demasiado. Ya hemos visto demasiado. Si lo queréis, este libro también yo creo que es baratico. Todos los libros que os estoy enseñando creo que no superan los 15 euros o por ahí. O sea, no son caros, no son caros. Es una cosa asumible, ¿vale? Y de verdad es muy bonito, es que este libro es que muy bonito, es muy bonito, es muy, muy, muy bonito. O sea, yo, porque es un libro, pero es que era para sacarlo todo y ponértelo en una pared, o sea, en plan mural, ¿me entendéis? Así, toda una pared llena de eso. Y me lo pondría de fondo de los vídeos. ¿Qué os parece? Que gastaría mucho papel y no está bien porque el medio ambiente hay que cuidarlo. Muy bien, así me gusta. Eh, no, pero de verdad es súper bonito, me encanta, o sea, me fascina.
la ilustración de esta mujer. Y ya os digo que luego además, como si habéis visto algo de Pablo Barrecheguren, es un personaje de señor que tiene muy buen sentido del humor y que es muy divertido. Y claro, cuando él hace de Santiago Ramón y Cajal, pues es que esto es un show de libro. Perdonad que os diga, es que es un show. Pero es muy, muy, muy divertido. Hablan también de prácticamente todas las cositas básicas del cerebro, ciclo del sueño, de las neuronas, de la glía, de que nuestro cerebro no es tan grande como el de otros simios. O sea, algunos conceptos, ya os digo, muy, muy, muy básicos, pero súper importantes. Y, y, por ejemplo, de las muchas cosas que comentan, te hablan, por ejemplo, de cómo el cerebro humano, que siempre es donde nos centramos, ya sabéis, nuestra visión antropocentrista que se dice, ¿no? De nosotros somos el centro del universo y siempre nos miramos primero el ombligo, pues eso. Pues sí que es verdad que se pensaba que el cerebro como que nacía con unas neuronas y no había más. Tú nacías con unas neuronas y ya está, y a vivir. Y uy, si se te mueren neuronas, se te han muerto. Pero aproximadamente a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, ya se empezó a hablar de que había cosas que no cuadraban en esa teoría y si no recuerdo mal es en el año 1961 o 64 cuando aparece una científica, que si no me equivoco la mencionan aquí, que llegó y literalmente rompió todos los esquemas diciéndonos a todos que existía la neurogénesis y es un concepto maravilloso porque significa que las neuronas son capaces de reproducirse y de generar nuevas, eh, nuevas células independientemente de que seamos adultos. Es maravilloso. O sea, ese descubrimiento cambió el mundo. Y de hecho, ves, aquí te lo cuentan como la super neurocientífica más importante que ha existido, que es Rita Levi Montalcini. Una señora que 30 años antes de que Stanley Cohen, que en 1986 fue cuando ganaron juntos el premio de medicina por identificar el factor de crecimiento nervioso que permitió este concepto de la neurogénesis, pues ella ya había tenido como observaciones mucho antes, así que chapó por ella, ¿no? Yo siempre digo, y veis, aprovecho aquí a mencionar a las mujeres porque yo creo que la ciencia siempre avanza más cuando hombres y mujeres trabajamos juntos y es brutal, es maravilloso. Así que, pues eso, muy recomendable este libro, de verdad os lo digo. Sobre todo yo creo que es un libro que se puede usar con cualquier persona para explicarle las 4 ideas principales de la neurociencia de manera muy sencilla, muy básica, igual que los 2 anteriores. Uno de términos biológicos, biotecnológicos, biomédicos en general, conceptos fáciles, bien explicados por la hiperactina. En genes, por todos esos grandísimos divulgadores y aquí por Pablo, con Santiago Ramón y Cajal como personaje. Fantástico, fantástico este libro, me gustó muchísimo, me lo leí en apenas, no sé, unas 2 horas como mucho y porque iba siendo así a cada hoja porque flipaba con las ilustraciones de la maravillosa Isa. Y llegamos al último libro, que también es del doctor Pablo Barrecheguren y este se llama Neurogamer. ¿Vale? Este es el último libro que me he leído, que me lo he terminado hace nada, literalmente. Y nuevamente, como Pablo es un neurocientífico, aquí lo que hace es aunar sus otras 2 pasiones que también le gustan mucho a él, que es el sistema nervioso y todo lo que conoce de él, junto con su amor por los videojuegos. Él dice, yo he jugado a videojuegos desde que era pequeño, que si juego con la Nintendo, que si juego con tal, que si juego con cual.
Y lógicamente, él, que tiene una mente súper maravillosa, lo que hace es hacer un repaso por todo lo que viene siendo el mundo del videojuego. Y por supuesto, de todo lo que está implicado con el cerebro. La verdad es que es fantástica. Y de hecho, fijaos cómo será que incluso el índice del libro está dividido por niveles, como cuando estás jugando en un videojuego y efectivamente tienes que pasar nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, pues así. Y de hecho tiene 6 niveles el libro y luego hay un nivel como secreto, ¿no? Y es fantástico porque el nivel 1 lo dedica a hablar del hardware, ¿vale? Y él dice, el hardware de un videojuego es súper importante, porque tal, pero también nuestro hardware de memoria, de nuestro cerebro y tal, es también súper importante, etcétera, etcétera. Es cierto que luego se mete más en harinas, porque en el nivel 2, una de las. Para que os deis cuenta de cómo se titula el capítulo, dice: ¿nos vuelven violentos los videojuegos? Y la respuesta, así después de leerte el libro, es que evidentemente y según los estudios que hay, la respuesta es no. La respuesta es no ocurre porque evidentemente un videojuego no te vuelve violento. De hecho, está demostrado que muchísimas personas se encuentran haciendo todo lo contrario. O sea, mm, hay personas que cuando juegan a un videojuego y precisamente disparan a alguien, son incluso menos agresivas, porque ya digamos que parte de la agresividad que podríamos tener primitiva de nuestros ancestros, la desfogamos en los videojuegos, así que muchísimas de esas personas son hasta menos agresivas. Cosas de la vida. Y de hecho, pues te comentan eso, que el 90 y muchísimos por ciento de las personas no es para nada ni violenta ni agresiva por jugar a videojuegos, que es una cosa que se cree que es así porque, oh, claro, es que juegan los videojuegos y mira, está disparando o está usando una espada láser y va matando drones. Yo qué sé, hija, pues vale, pero no, no. Así que, pues ahí está. Luego te cuentan en el nivel 3, por ejemplo, habla de la empatía y los videojuegos. Precisamente porque una de las cosas que argumenta un poco en este capítulo, y es que me gusta mucho este libro porque tiene mucho más análisis del que parece. O sea, tú lo ves así tan chiquitito y te crees, va, esto. Pero tiene mucha profundidad. O sea, tiene tela. Y lo dicho, habla de la empatía y de los videojuegos porque habla de cómo efectivamente se puede tratar o se puede ver la, la parte empática o no de una persona, pues en base a cómo toma las decisiones en los videojuegos, que hay muchos que te lo permiten. Em, También incluso porque, claro, te explica y pone el ejemplo, ¿no? De, claro, pues si tú te vas a Nintendo, pues Nintendo tiene juegos muy cooperativos, pero hay otro tipo de consolas, por ejemplo, las que son portátiles y tal, que a veces son más pensadas para jugar tú solo, o las PlayStation, o a veces determinados juegos de ordenador son más cooperativos, como el LOL o tal, y otros que son más individuales, por ejemplo. O hay algunos que depende, ¿no? Minecraft, por ejemplo, tú lo puedes jugar solo o lo puedes jugar cooperativamente y lo puedes jugar con más personas. Depende, ¿no? Em, Así que la verdad es que merece muchísimo la pena. Luego, otro de los niveles que pone, que es el 4, es si son adictivos los videojuegos. Os diré que todos los estudios demuestran que no, que realmente no. Tienen el mismo riesgo de adicción que cualquier otra cosa en la vida. O sea, depende. Si tú, por ejemplo, estás todo el santo día jugando a videojuegos y no haces otra cosa, ni comes, ni duermes, ni nada de nada, entonces sí tienes un problema, te has vuelto adicto. Pero también te puedes volver adicto al tabaco, al alcohol, yo qué sé, a leer libros como yo, yo qué sé, cada uno tiene sus adicciones. Entonces, hay algunas que son más sanas, otras que son menos sanas, hay algunas
que se pueden controlar al final con ayuda y tal. Entonces, bueno, las personas que llegan a ese nivel de adicción ya muy, muy severo, pues hay que buscar la forma de tratarlo, básicamente. Pues a ver si leen este libro. Pues sí, estaría muy bien que lo leyeran los de los telediarios. Por eso me estoy parando un poco más, porque los demás no quería meterme mucho en harinas porque me parecen libros que al final son de conceptos, son divulgativos, son fantásticos, pero definitivamente creo que los videojuegos hay mucho estigma y de verdad yo recomiendo encarecidamente este libro, ¿eh? Neurogamer es un libro que te tira abajo todas las teorías conspiranoicas de los videojuegos son el mal. No, 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 no. Y además basándose en ciencia, que al final es la realidad. Pues eso, no hay estudios que demuestren ni que te generen ser más violento un videojuego, ni que es una adicción, es un horror y ¡buah, Dios mío! No, pues a veces una persona resulta que está jugando un videojuego una hora y eso le relaja muchísimo la mente o le ayuda a tener mejores ideas o bueno, o mil cosas, ¿no? Pues está muy bien, es que es un hobby más. Y de hecho, luego lo comenta más adelante, ¿no? Y dedica un capítulo entero a esto también. Lo que os iba a decir, el nivel 5 habla de los videojuegos que pueden mejorar nuestro cerebro y aquí habla de uno que yo he probado personalmente, que por eso me hizo mucha gracia, porque hablaba del Brain Academy, que es un juego que había para la Nintendo y no sé qué, y que tú hacías distintos juegos mentales y efectivamente cuanto más practicabas, más rápido ibas y por tanto, en teoría, tu cerebro estaba más joven y estaba mejor. Según se ve efectivamente y a nivel neurocientífico, no es real. O sea, tu cerebro no es que esté súper joven y tal. Simple y llanamente lo que ocurre es que, y esto sí que está ya más demostrado, el cerebro, cuanto más activo está, cuanto más le hacemos trabajar, al final es como un músculo. Tu músculo, ¿cuándo lo tienes fuerte? Cuando estás todo el día un poco machacándolo. Y luego tienes aquí un bíceps que a ver quién se mete contigo, ¿no? Pues algo parecido ocurre con el cerebro. Si todos lo usáramos mucho y le potenciáramos un poquito, pues sería muchísimo mejor. Y, y la verdad es que sí. Por cierto, perdón porque he visto que habéis comentado y no os he contestado, perdonar, que lo habíais dicho. Ah, vale, de la neurogénesis. Ok, ok, sí, lleváis toda la razón del mundo, sí, sí. Sí, se sabe mucho más ahora de la neurogénesis, pero en el momento en que se descubrió, desde luego fue, ya os digo, una revolución absoluta. Y lo dicho, la conclusión al final de ese capítulo es que los videojuegos mejoran tu cerebro. Hombre, hasta cierto punto sí, evidentemente. La capacidad de tener que darle a una pelota, aunque sea con un mando de la Wii o con un mando de la Switch, ya siendo más actuales, pues evidentemente ha sido algo diferente. Ha sido algo que demuestra que los videojuegos pueden mejorar nuestro cerebro hasta cierto punto, nos pueden ayudar a incluso, se ha visto y se ha probado con problemas que tienen personas mayores, ¿no? Por ejemplo, que tienen problemas psicomotrices, a utilizar la Wii U y la Wii y cosas así, porque como te obligan a moverte, pues y son cosas entretenidas, son cosas dinámicas, son cosas que no son difíciles realmente tampoco. Los videojuegos de la Wii son muy simples, el Wii Sports y cosas de estas, y entonces, pues con un pequeño esfuerzo estas personas, pues a través de un videojuego pueden hacer mucho. Entonces es algo que está muy, muy, muy bien. Y de hecho se habla en el siguiente capítulo de eso, en el nivel 6 de los videojuegos como una terapia hasta cierto punto, que por eso me he acordado ahora, y luego ya el nivel secreto, ¿no? Lo pone al final, después de esos 6 niveles. Habla de los videojuegos como cultura, de que al final, pues evidentemente los videojuegos primeros que surgieron no tienen nada que ver con los de ahora, que también depende mucho de la cultura del país y del lugar, se comercializan de un tipo u otro y suelen ser mejor vistos unos u otros.
que pues eso, muchas veces somos más permisivos a que nuestro hijo o nuestra hija juegue con determinados videojuegos en vez de con otros, ¿no? Parece que Nintendo siempre es como más family friendly y a lo mejor PlayStation no tanto, por ejemplo, que esto es una de las cosas que comenta él en el libro también, ¿no? Y luego también hay otro punto muy importante que ahí hace hincapié muy bien y es muy importante también la edad a la que se juega y la edad a la que está recomendada jugar ese juego. Es decir, claro, yo no puedo poner a un niño de 6 años a jugar Fortnite o a jugar GTA. GTA es para gente más mayor, más adulta, porque es un videojuego que ya tiene estructuras y cosas que son para un adulto, no son para que las vea un chaval joven o un niño, principalmente. Entonces, Jorín, también hay que seguir un poco las indicaciones. Si te ponen no más de 13 años, pues no se lo des a un niño de 7. O si pone más 18, pues intenta más o menos ser coherente. No se lo des a un niño de 12, dáselo a uno de 17, que a lo mejor, bueno, pues la diferencia es pequeña, tampoco es tan grave. Perdón, que comentabas por aquí, Gambrinus, que los videojuegos valen para todo, totalmente, totalmente. Eso es lo que viene a decir el libro, que se pueden usar para un montón de cosas y que desde luego considerarlos como algo malo o como apartarlos o apartar a la gente que lo utiliza como un hobby, que lo tiene como un hobby, que pues eso, que es una estupidez, porque a día de hoy podríamos decir que es una cosa, pues eso, tan normal como leerte un libro, como yo qué sé, como leerte un libro, como irte al cine a ver una película o cualquier otra cosa, ¿no? Exacto, la retroalimentación es súper, súper importante en los videojuegos. Además, otra de las cosas que comenta precisamente Pablo en el libro es que una de las cosas que hacen muy bien en los videojuegos y en muchas cosas es el hacer un punto difícil el juego, pero que sea lo suficientemente fácil como para que tú medianamente lo superes y eso te genere tal satisfacción que efectivamente hay un ciclo de retroalimentación positiva en el que tú pues te apetece repetir. Entonces, eso es real, ¿no? Eso está ahí. Y hay gente que efectivamente al final se engancha tantísimo, tantísimo, que bueno, pues eso acaba generando la adicción, ¿no? Pero en general, con un poquito de suerte, no tienes que llegar a ello. Y puedes disfrutar de los videojuegos, son un hobby maravilloso y todo es fantástico en ese sentido. Em, Hay juegos que están creados para un público más infantil y los juegan adultos y juegos creados más para adultos y ver a críos jugándolos. Sí, 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 por eso. Ese es el tema. Pero sí que es verdad que ahí cuenta un poco más lo dicho, que se supone que hay estudios de qué tipo de videojuegos son más recomendados para una edad o para otra, igual que los juegos de mesa o igual que libros, igual que todo, ¿no? Y sí, bueno, yo de hecho pues ya mayor, relativamente mayor, fue cuando yo empecé a jugar con la Wii. Y yo he jugado con la Wii y he jugado, pero rollo jugar a mi clínica veterinaria. O sea que eso es un juego que igual, yo qué sé, lo juega una niña de 6 años y súper feliz. Pues yo con muchísima más edad estaba hiper feliz también cuidando de todos los animalitos del mundo. O sea que, en fin. Pero sí, sí. Y la curva de aprendizaje, sí. La curva de aprendizaje siempre está. Para todo lo que hagamos en la vida, existe y está. Y se tardan, según algunos estudios, se suelen tardar en según qué cosas, el cerebro tarda 3 días en adaptarse a lo que sería una nueva ciudad, un nuevo clima, una nueva jerga de lenguaje. Por ejemplo, si tú vas a Andalucía, que tienen, yo por ejemplo soy de Madrid, ¿no? Y me ha pasado, me voy a Andalucía y estoy con los andaluces y en 2, 3 días cojo acento. Aparte de porque yo tengo raíces de Granada, que seguro que también ayuda. Y me he pasado muchos veranos en Córdoba, lo cual también seguro que ha influenciado. Pero que sí, o sea, que en 3, 4 días tu cerebro ya se adapta a todo eso.
O sea, es impresionante. Y luego, más curioso todavía, para aprender dentro de lo que decíamos de la curva de aprendizaje, ya que lo ha comentado Dani, lo comento yo también. Las curvas de aprendizaje se estiman que están en cuanto a costumbres o en cuanto a hábitos en 21 días. Si tú durante 21 días eres capaz, por ejemplo, de salir y darte un paseo, el día 22 te va a costar ya infinitamente menos, porque ya te has obligado durante 21 días y digamos que tu cerebro y principalmente tu cerebro, que al final es el que gobierna, digamos, se lleva al resto del sistema porque ya ha cogido el hábito. Entonces, hay un término muy curioso. Y eso son medias, digamos, entre comillas, medias neurocientíficas, porque digamos que está probado con varias cosas. Pero bueno, claro, no es una ciencia súper exacta de todo en tu vida va a ser así. Pues también te puede pasar que te vayas a una ciudad, te pases 4 días, no cojas acento ninguno, ni nada de nada, ¿vale? O sea, puede ocurrir. Pero bueno, básicamente eso. Entonces, os hago repasillo así de los libros, por si acaso os los queréis apuntar, aunque espero que lo hayáis apuntado ya, pero bueno, por si acaso. Neurogamer, ¿vale? Del doctor Pablo Barrecheguren, maravilloso. Le podéis seguir también en YouTube. Y la editorial es Paidós, ¿vale? Por si os hace falta. Quedaros con la imagen, muy bien, y la buscáis. También tenemos el de El cerebro humano explicado por el doctor Santiago Ramón y Cajal. Recordar la maravillosa ilustradora Isa Loureiro y el doctor Pablo Barrecheguren otra vez. Fantástico. Cerebro. Muy bien. Ya está, ya lo estáis fijando, sí lo sé yo. El de Genes, ¿vale? De Adrián Villalba. Maravilloso libro con 15 divulgadores implicados, que a mí eso me parece un súper mérito también coordinar a tanta gente. Y por supuesto, la hiperactina. Muy recomendable también su canal de YouTube y todo lo que esta chica hace, porque ole por ella. Así que tras estas 4 recomendaciones, podemos dar por finalizado de momento este sector. Ya os diré, porque tengo otro montón de libros que me tengo que leer. Y pues según me los vaya leyendo y demás, pues intentaré también iros recomendando, aparte del libro que tengo pendiente de leeros, de la biografía de esta científica que os comentaba antes, que vendrá próximamente y espero no dentro de mucho. Y lo disfrutaremos tanto, yo creo, como los directos con Santiago Ramón y Cajal, que al final yo creo que han sido los directos en los que más nos hemos reído y más hemos comentado de todo. Hay muy buenos libros, sí que los hay. De hecho, La cocina de Sanji estuvo leyendo y comentando, hizo varias paleoclases en tweets precisamente del libro de Pacozoico, o sea que fantástico, fantástico. O sea, tenéis libros de divulgadores científicos, por suerte, ahora hay muchísimos, pero muchísimos. Así que la verdad es que yo os animo a leeros cualquiera, aparte de los que yo os he recomendado. Mira, ando mirando nuevos paleolibros. Muy bien, Chanchi, muy bien, fantástico. ¿Veis? Pues nos traerá seguro más libros la cocina de Sanji también a su canal y al final es conocimiento. Y como yo siempre os digo, el conocimiento hay que construírselo cada uno, así que pues para seguir haciéndolo, pues qué mejor que leerte a veces un buen libro o jugar un videojuego y aprender algo nuevo, pues nunca se sabe. y, y dicho eso, pues si queréis y si os parece bien, que ya llevamos 1 hora de directo, así que bien, más o menos bien, ok, nice. Vamos a aprovechar y como ya he terminado de comentar todos los libros habidos y por haber, vamos a empezar a hablar de la película de No mires arriba. Así que antes de empezar, porque no quiero que luego nadie, por Dios, empiece, ¡ay, me has spoileado! Por favor, si no la has visto, igual es mejor que te marches. Yo te doy tiempo, no pasa nada, te puedes ir. Yo te quiero, espero que hayas disfrutado hasta aquí del directo, te puedes ir libremente, no pasa nada. Versus con la libertad absoluta, y no miren Padre, Fin, Speed, Sandy, etcétera, etcétera, y no pasa nada. De verdad, no pasa nada. Yo creo que ya se habrán espantado, ¿no? Ya la gente que no haya visto la película No mires arriba ya se ha ido. Bien, si ya te has ido,
persona que no has visto la película, muy bien, porque así no recibirás spoilers. Los que os quedéis y recibís spoilers, lo siento por vosotros. Es así. Yo os he avisado. Si estáis aquí, ya va a cuenta vuestra de vuestra locura y de lo que queráis asumir en la vida. Porque yo sé que estáis un poco locos, pero bueno, porque tenéis que estar locos para estarme viendo a mí, no por otra cosa. No penséis que yo digo loco así como un insulto. Lo digo desde el cariño y el amor profundo que yo os tengo. Y dicho esto, que la película No mires arriba. A ver, yo me la vi, pues hace ya creo casi un mes, entre unas cosas y otras. Estuvimos comentando la bioplantólogo y yo en un espacio en Twitter porque quería probar también los espacios de Twitter, que por cierto están bastante chulos, me gustaron. Me gusta mucho la dinámica. Y lo cierto es que la película como tal, a mí me gustó, a mí a título personal me gustó, me pareció muy divertida y me pareció que sobre todo era muy divertida, realista, irónica y diría que sobre todo crítica. La palabra es muy crítica. Porque sí, la verdad es que los espacios de Twitter están muy bien. Y puedes tocar un montón de temas, conocer gente. Sí, sí, está súper bien. Está nominada a Mejor Película, No mires arriba. Ah, es que, amigo, no me extraña, ¿eh? Es que hace... Yo creo de verdad que el gran boom de esta película ha sido lo crítica, lo dura y lo real que es. Pero a la vez con esa clave de humor que le han sabido meter. O sea, tiene su aquel. Me explico en mi teoría. Es cruda, exacto, es cruda. Esa es la palabra. Pero yo digo porque me gusta, aunque sea cruda como tal. Creo que es muy crítica, es muy cruda, pero es muy buena y muy necesaria hacer de vez en cuando una película así. Porque realmente le da el pelo a todo. O sea, le da a todo. A todo. Se mete con la ciencia, se mete con los científicos, se mete con la sociedad, se mete con los políticos, se mete con todo. Con una clave de humor, insisto, muy, muy buena, pero se mete con todo. Y lo hace de manera muy, muy buena, porque realmente te ataca con cosas que son verdad, con cosas muy actuales también, ¿no? Hasta cierto punto. Que yo, de hecho, eso lo comenté en el espacio de Twitter y voy a aprovechar un poco el guión que me hice. Y así, si queréis, lo vamos comentando. Yo cuando digo que critica la ciencia, la sociedad y la política, yo hice ahí un poco una mini división y dije que se metía con la ciencia porque, alerta que aquí vienen los spoilers, huir si todavía no habéis huido. ¿Por qué se mete con la ciencia, bajo mi punto de vista? Se mete con la ciencia desde el punto de vista, al principio de la película, de la comunicación, ¿no? La comunicación y la divulgación de la información. Cuando empieza la peli al principio y descubren lo de que el meteorito se dirige a la Tierra, una de las primeras cosas que ocurre es que Leonardo DiCaprio, que interpreta a uno de los científicos junto con su doctoranda, pues se encuentran lo del meteorito y tal, y él, que técnicamente tiene experiencia y es el que podrá explicarlo mejor que su propia doctorada, ¿no? Su estudiante de tesis, a fin de cuentas, eh, no es capaz de contarlo de manera sencilla para que Meryl Streep, que hace de la presidenta de Estados Unidos y tal, se lo tome en serio y entienda la gravedad de la situación. No sabe comunicar de manera adecuada el problema. Esto es una cosa que en muchos casos ocurre con los científicos. A mí me pasa continuamente, estoy convencida de ello, pero ¿por qué? Porque utilizamos mucho tecnicismo, mucho lenguaje que no todo el mundo entiende. Y eso al final acaba provocando que como yo no estoy sabiendo transmitir la idea, tú que eres una persona que no tienes ese conocimiento científico, porque, bueno, porque eres político y tienes otros estudios y tienes otros conocimientos que yo probablemente no tengo, pues acaba ocurriendo un poco la desesperación en la no comprensión, que es lo que experimentan tanto Leonardo DiCaprio en varios momentos, en más de un momento de la película, y también
Jennifer Lawrence, que hace la doctoranda, ¿no? Y tal. Y incluso tienen la parte crítica también de la película, ¿no? De como de hacernos un poco ver que al principio la primera que no se controla y que queda un poco de loca es ella, porque se desespera antes que él, también pues por la edad, por la juventud probablemente de quiero ser escuchada, que es algo que es verdad que va más asociado cuando eres más joven quizá que cuando ya tienes un poco más de años y eres un poco más tranquilo, más pausado. Y yo creo que en ese sentido nos intentan ejemplificar muy bien uno de los muchos problemas que tenemos los científicos en eso, ¿no? En la comunicación. También es verdad que otro de los fallos que en ese sentido, por ejemplo, todos estos libros que os he comentado antes lo hacen muy bien, el intentar traer cosas muy normales, muy mundanas, muy de tu día a día, pues a los ejemplos, ¿no? Quizás a lo que yo te estoy intentando explicar, bien sea genes, bien sea la biología, pero te intento yo ahí, ¿sabéis? Dar un poco referencias que tú puedas entender, que al final eso se trata de saber a quién quieres hablar y dirigirte a ese público adecuando, como se suele decir, ¿no? Tu lenguaje, tu mensaje, tu manera de hablar. Que es algo que a lo largo de la película sí que se ve que los personajes evolucionan y mejoran mucho, los propios científicos, pero por desgracia no es suficiente, no, o no parece suficiente. También yo creo que ahí hay una gran crítica eh, respecto quizás a cómo a veces no somos capaces de comunicarnos bien. Incluso yo creo que con el COVID se ha visto que ha habido investigadores e inmunólogos y tal, que yo creo que realmente muy, muy, muy al principio a lo mejor ha habido alguno que no, ¿no? Pero en general yo creo que hemos tenido suerte aquí en España porque, por ejemplo, estaba José Antonio López Hall, que me dio a mi clase, que es divulgador científico y que creo que él sí que suele explicar las cosas de manera bastante entendible. Tenemos a Borrell, que, bueno, el tío es la caña explicando el sistema inmunitario ahí con la guerra de las galaxias. O sea, por favor, se ha hecho maravilloso, maravilloso. O sea, yo creo que si con eso no lo entiendes, que yo creo que casi todo el mundo, incluso no seas fan de Star Wars, medianamente sabes que los Jedi son los buenos y el Darth Vader y los Sith son los malos. Hijo, pues te estoy cogiendo algo súper conocido y súper sencillo, digamos, y te estoy explicando con eso lo que está ocurriendo con una enfermedad. Pues a mí me parece una manera maravillosa. Pues ojalá hubiesen tenido ese acierto en la película y lo hubiesen podido explicar de otra manera. En plan, esta es la estrella de la muerte y viene y se estrella contra el planeta Tierra. A ver si así. Pero bueno, bien está. Eh... Cada vez que veía un político me lo recordaba. ¿En serio? Joder, tío, eso es mucho mal rollo, ¿eh? Muy, muy